Bienvenidos a este encuentro de hoy para nuestra reflexión que abordará el tema de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela, que ya se anticipan como fraudulentas por una serie de factores actuales y una serie de antecedentes que nos llevan a la duda de la certidumbre con que debemos votar los venezolanos en los procesos electorales. El primer elemento preambular es nuestro censo nacional. ¿Cuántos venezolanos somos? ¿Cuál es nuestro verdadero número demográfico? Es decir, ¿cuántos venezolanos estamos en Venezuela, no solo en calidad de ciudadanos, sino en calidad de electores? Porque el último censo que se realizó en 1990 tenía el contenido de 18.105.000 habitantes aproximadamente. Cifra que a lo largo de 20 años se ha ido extendiendo y casi somos 30 millones. Crecemos más rápido de lo que creció la China en el siglo XX. En el año 98 se producen las elecciones bajo la nómina demográfica de esos 18 millones. Las elecciones las gana Hugo Chávez, el Consejo Nacional Electoral de entonces le concede esa postulación, a pesar de que tenía unos elementos como para no hacerlo, pero se le concede el proceso electoral, gana limpiamente, se obtiene la titularidad de presidente de la República de Venezuela y, por supuesto, a partir de allí, él insta a un referéndum consultivo en el año 99 para el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente posteriormente llama a otro proceso electoral para la escogencia de los miembros de esa Asamblea Constituyente. Por supuesto, con la fórmula del Quino, ese proceso de escoger a los constituyentes fue la primera de las grandes trampas, porque se desconoce la representación proporcional de las minorías. Y con esa trampa del Quino, con esa trampa de la dupleta del chavismo, obtuvieron nada más y nada menos que el 90% de los candidatos. Los opositores solo obtuvieron 10 posiciones deliberantes dentro de esa asamblea. Allí comienza la primera trampa. La segunda se tiene que abordar desde el punto de vista de la interpretación de la Constitución, porque el extinto magistrado José Manuel Delgado Ocando le dio una cualidad de constituyente originaria a lo que realmente era una constituyente derivada de la Constitución de 1961. ¿En qué término? Que aunque no lo contemplaba el contenido constitucional, se entendía que era para cambiar esa Constitución, por tanto se derivaba de ella y se hacía bajo las premisas de todos los órganos del poder público establecidos en la del 61. Pero bueno, es tema aparte y allí hubo una vulneración del Estado de Derecho venezolano por parte de Delgado Ocando y de los magistrados que conniventemente aprobaron esa derivada como originaria. En el año 99 se hace el referéndum aprobatorio, lo gana a pesar del deslave de Vargas en diciembre, 15 de diciembre. El gobierno siguió adelante, arrasando con lo que fuera con tal de imponerse. El 30 de julio del año 2000 se relegitiman todos los poderes. Se impuso la falsa candidatura de Francisco Javier Arias Cárdenas, haciéndole creer al pueblo que representaba a la oposición cuando era parte del 4 de febrero y ha sido en todos los casos gobernador por esas agrupaciones socialcomunistas de la época que posteriormente se convertirían en narcocomunistas. El referéndum tiene un adicional que conjuntamente con el presidente, que de verdad sí lo ganó Chávez, pero no en las proporciones en que lo estaban diciendo, se le coló en las elecciones de alcaldes y gobernadores de la época, porque era relegitimación de todos los poderes públicos, especialmente las de elección
popular, que eran gobernaciones, alcaldías y presidencia, la oposición solo obtiene 6 gobernadores, 17 los obtiene el oficialismo. Por allí se coló la trampa y no en las presidenciales porque para el momento no les hacía falta. En agosto 15 del 2004 se produce otro fenómeno verdaderamente asqueante, y es que el proceso revocatorio, después de incidentes, negaciones de firmas, colecciones de firmas, burlas al electorado que había ido a firmar para la convocatoria, finalmente el gorilismo accede a que haya el revocatorio. A las 4:30 de la mañana de ese amanecer del 15 al 16, el rectil, porque no se le puede decir rector de entonces, Francisco Carrasquero, fue premiado posteriormente, por cierto, con el cargo de magistrado. Anuncia que fue negado el revocatorio porque Chávez obtuvo la mayoría de los votos. Y el problema era la interpretación del artículo 72 de la Constitución Nacional, el que establece claramente qué es lo que hay que hacer. Bueno, resulta de que el señor Francisco Carrasquero se subroga la condición de sala constitucional para interpretar el artículo 72. Ese artículo 72 establece literalmente que cuando igual número de electores que eligieron al funcionario hubiese votado a favor del revocatorio, siempre que haya concurrido el 25% del electorado, se considera revocado el mandato. Es decir, igual o mayor número con relación a la elección con la que fue, valga la redundancia, electo o elegido Hugo Chávez Frías. Allí hubo otra trampa. Lo que pasa es que la gente no lo ha interpretado ni se ha percatado, y los que se han percatado se han hecho los locos. Lo ratifica el Tribunal Supremo de Justicia y, por supuesto, convalidan los delitos electorales de parte del CNE. En diciembre del 2006 se hacen las presidenciales. Chávez obtiene el 62% versus el 36% que obtiene Manuel Rosales. Quedó la duda, pero nadie puede testificar si era absolutamente fraudulenta o no, pero quedó la sospecha. El rector Jorge Rodríguez, que administró como rectil, otra vez, del CNE, artífice, por cierto, de ese y de otros fraudes electorales, fue premiado con cargos de gobierno por parte de su partido, el Movimiento Quinta República, y posteriormente el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, esta inmoralidad tiene secuencias todavía. No solamente es el caso de él, es el caso de la señora Tibisay Lucena o de Oblita, que habiendo ocupado cargos en los procesos de arbitraje eleccionarios venezolanos, han sido premiadas con rectorías universitarias sin tener calificación ni cualidad profesional para ejercer dichos cargos. Luego, el referéndum del 2007 de la reforma constitucional, que fue desaprobada por voluntad popular, pero deliberadamente se asumió la pérdida como para hacer creer que ellos también serían en el espectro democrático. Recordemos lo que dijo Chávez en sus célebres frases históricas de gran estadista, que eran una plasta. Eso fue lo que dijo, como todas sus frases, ¿no? El referéndum consultivo para esta reforma indefinida, que es posterior, se da en el año 2007. Ese referéndum consultivo para la reforma de la Constitución que desaprobamos fue como una especie de desahogo para la oposición. En el año 2010 se dan las parlamentarias. La oposición obtuvo la mayor cantidad de votos de todo el electorado. Pero dato curioso, el CNE lo interpretó al revés. A mayor cantidad de votos, menor cantidad de diputados. ¿Qué fue lo que hicieron? Habían movido todos los circuitos o circunscripciones electorales de manera tal
que poblaciones con menor, o mejor dicho, con circuitos con menor población, tuvieran mayor cantidad de diputados, pero de los de ellos. Fue la famosa trampa que dejó un montaje realmente increíble. A mayor cantidad de votos, menor cantidad de diputados. Las famosas elecciones del 2010 que dieron al traste porque le dieron una hegemonía casi total al chavismo en el Parlamento. En el 2012 se producen las presidenciales adelantadas. Otra de las trampas que hay que unirlo a lo que viene. Porque en octubre del 2012 el moribundo Hugo Rafael Chávez Frías adelanta las elecciones. Pero allí nada dijo el CNE. Ahora, y veremos que después se producen nuevamente adelantos de elecciones, pero cuando hay que retrasar elecciones como las que debieran atrasarse por la pandemia y por los factores de inestabilidad política que vivimos en Venezuela para estas parlamentarias del 6 de diciembre, los argumentos no valen. Pero sí valieron para ellos en el año 2012 con las presidenciales adelantadas, que Chávez la ganó y que con el 55% versus el 44% de Enrique Capriles. En el 14 de abril del año 2013, la Reptil, Tibisay Lucena, le da a Maduro el 50% y 0.61, perdón, y a Capriles el 49.12, es decir, 1.39 de diferencia, como para decir, nos los vamos a tirar en caldo de ñame, pero con cuidadito, para que ellos crean que estuvieron a punto de ganar, pero no ganaron. Estas elecciones las ganó Capriles. Solo que Capriles, no sé si por prudencia, o no sé si por ingenuidad, o si no sé si por miedos, no llamó a la gente a la calle a defender el voto con el que había ganado. Le guste o le disguste al PSUV y a los mandamás del narcoestado venezolano, pero ustedes esa elección no la ganaron. Y a Capriles le faltó un poquito de valentía, le faltó un poquito de coraje para enfrentar esta trampa. La violación que se hace a la Constitución del artículo 228 es otro factor interesante, porque nunca se ha valorado si realmente el señor Nicolás Maduro tenía cualidad como ciudadano venezolano de una sola nacionalidad. Para todos nos es conocido que hay 3 fechas distintas, 3 sitios distintos, pero el CNE nunca ha mostrado la famosa acta de nacimiento, como tampoco hemos conocido la famosa acta de defunción. Así es que por allí también se colaron. Esto en concordancia también con la violación del artículo 229 constitucional, porque cuando se produce la elección de Maduro y Capriles, había otro elemento adicional que soslayó tanto el Poder Judicial como el CNE. Y es que el artículo 229 establece que no podrá ser elegido o elegida presidente de la República quien en ejercicio de su cargo de vicepresidente o vicepresidenta ejecutiva, ministro, gobernador, el día de su postulación o en cualquier momento de esa fecha, tenía que haber retirado de su cargo para poder optar. Bueno, yo no recuerdo que a Maduro lo hayan retirado del cargo. Él no podía ser el candidato. Cualquiera del PSV menos él. Pero es a lo macho, es a lo bravo. Y como el plan electoral en Venezuela no se dicta en Venezuela, sino en Cuba, en las piernas de los Castro, de Fidel entonces y después, aún hoy, de Raúl. Adicionalmente a esto, cuando Capriles gana la elección, se le negó por parte del CNE y posteriormente del TCJ la verificación de todos los votos que se pidió. Simplemente se le dio un anulado a todo y el señor Maduro se ha ido perpetrando en el poder.
En diciembre del 2015, las elecciones parlamentarias de oposición alcanzan 103 más 3 diputados indígenas. ¿Qué hizo el CNE? Desconoce y despostula a los 3 indígenas. ¿Con cuál intención? Con la intención de evitar que tuviese la mayoría absoluta de los 112 diputados, sin que hasta ahora ni el Tribunal Supremo ni el CNE le hayan respondido al país y en particular a las zonas indígenas que eligieron a esos 3 miembros. Tanto así que hasta este momento esos individuos se han ido incorporando de manera forzosa, pero a un costo gravísimo para el Parlamento venezolano, que entró en el famoso desacato, es decir, desacatar la norma del narcoestado, desacatar la norma impositiva de la tiranía, porque si es por la norma constitucional, ya deberían haber estado incorporados desde el primer día esos 3. Igual le pasó al señor Andrés Velázquez. Le asaltaron la gobernación y eso se quedó así, sin ningún problema. Pero hay que recordar algo, ¿no? Que el pleno del TCJ, que restituyeron los derechos a los electores, que no le restituyeron los derechos a los electores, se equivocaron de algo. Y es que los actos derivados de esas gobernaciones o de esos cargos parlamentarios, nulos, absolutamente nulos, de toda nulidad. Los que ejerció el TCJ y, por supuesto, los que ejercen ellos. El 15 de octubre del 2017, las elecciones de gobernadores las gana Juan Pablo Guanipa, con el 51%. Se le desproclama por negarse a juramentarse delante de la írrita, ilegítima y fraudulenta disque Asamblea Nacional Constituyente, parapeto que no ha servido para nada, que no sea para darle de comer a 545 legisladores que no legislaron un carajo. Simplemente lo que hicieron fue hostigar a la Asamblea Nacional, no han dirimido un solo artículo de la Constitución, ni para enmienda, ni para reforma, ni para crear una nueva Constitución. Era solamente para hostigar a la Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, cuando Juan Pablo Guanipa se niega, de inmediato llaman a otro proceso electoral con una participación de verdad ridícula. Pero esa participación ridícula le da el cargo de gobernador al delincuente del Zulia. ¿Qué pasó con eso? No pasó nada, sino que el CNE no tiene acopio de información, de datos estadísticos y de resultados electorales en su página. No aparece, esa elección no aparece en la página del CNE, dato curioso. Luego viene como 15º punto la elección fraudulenta de la nueva constituyente que se produce en el año 2017. Todos los elementos en contra. Primero, no tenía las preguntas correctas. Segundo, el llamado lo hace el presidente de manera arbitraria. Tercero, no se hizo una consulta previa para saber si esa constituyente tenía la validez y el respaldo del voto popular para que se asumiera. Pero por allí se pasa, se viola la Constitución, en los términos de la consulta se impone una ilegitimidad de esos 545 miembros y ahí veremos en adelante los desastres que ha hecho, entre otras cosas como la famosa ley antibloqueo, por decirles algo. Es decir, podemos robar y no decirle a nadie ni cuándo, ni dónde, ni cuánto nos hemos robado. El 28 de mayo del año 2018 se llama un nuevo proceso presidencial adelantado, con la participación de los que financió el gobierno para que Maduro, adelantando esas elecciones que hoy día se niegan a postergar, asumiera nuevamente la presidencia y se juramentara, contraviniendo la Constitución venezolana, que debería juramentarse ante la Asamblea Nacional, seguramente, ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. El 6 de diciembre de este año se pautan otras fraudulentas. El CNE anterior, por supuesto, funcionó
con factores de la cúpula socialcomunista del PSUV, y la verdad es que no tiene, bajo ningún argumento, razón para ser apoyado. Yo no voto, y no voto porque el árbitro forma parte de una de las dos tendencias electorales. El árbitro, el CNE, es el PSUV en presencia, administra, controla todo el proceso electoral, electrónico, no electrónico, manual, es decir, es una pillería, es un asalto a la voluntad popular. Y como venezolano me niego por estas razones y otras que por razones de tiempo no puedo incluir en esta reflexión de hoy. Mi voto es no votar. Mi posición es abstenerme ante los delincuentes. Con los delincuentes no se debe, ni se debe, rectifico, ni se puede transigir. Es todo y más nada. Agradecido a ustedes por acompañarme en esta parte y recordarles que se suscriba a mi canal Argenis D'Arienzo en YouTube. Gracias.